pendiente un poco más de la mitad de la clase de la anterior vez por un desperfecto para el cálculo que se me cayó el internet porque no me di cuenta. Pero la vamos a recuperar y ya vamos a ver cómo hacemos, ¿ya? Hoy vamos a empezar el capítulo de coagulación con este primer capítulo que es fisiopatología, es decir, aprender a ver cómo funciona de manera normal la hemostasia, ¿no es cierto? ¿Se ve mi diapositiva, chicos? Sí, doctora. Ya, muy bien. Ahora, mañana sábado vamos a tener que avanzar porque el lunes ustedes van a comenzar nomás reumatología, ¿no? ¿Les dijo algo el doctor? No, doctora. ¿El doctor de reumatología no les dijo nada? Bueno, aparentemente él va a comenzar clases el lunes. Nosotros tenemos que terminar linfoma, mieloma, trasplante, fisiopatología de la coagulación, trombosis y transfusión. Entonces vamos a hacer hoy día fisiopatología de la coagulación y vamos a tratar de terminar trombosis, ¿ya? Y nos va a quedar transfusión, que yo quisiera hacerlo mañana, y solo nos quedaría pendiente la clase de trasplante que terminarla, ¿no es cierto? O bueno, casi hacerla por completo. Entonces, yo creo que vamos a hacer mañana transfusión y nos vamos a poner de acuerdo en una clase extra, no sé si la otra semana o cuando ya esté terminando el doctor Gareca, ¿ya? Entonces, mañana vamos a tener clase también. Yo creo que va a ser en la mañana bien temprano. Ahora vamos a ponernos de acuerdo, pero comenzaremos con fisiopatología. Bueno, comenzamos. Se ve bien, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya, muy bien. La fisiopatología, este capítulo es muy interesante y está muy bien explicado en su libro. La clave para comprender las enfermedades de la coagulación es entender cómo funciona normalmente, ¿no es cierto? La coagulación o la hemostasia, más bien, ¿cómo debe comprenderse? Es un sistema como cualquier otro que debe estar en equilibrio, ¿no es cierto? Es decir, nosotros pensamos que en el cuerpo tenemos sustancias para lograr hacer un coágulo cuando necesitamos. Sin embargo, tenemos que saber que también tenemos sustancias que evitan la formación del coágulo, es decir, la comprensión de la fisiopatología es clave para comprender la clínica de las enfermedades, ¿no es cierto? Las enfermedades trombóticas y hemorrágicas. ¿Y cuál es la clave? Comprender que en el cuerpo tenemos mecanismos que evitan para la formación de un tapón hemostático, es decir, mecanismos que evitan el sangrado, y tenemos mecanismos que evitan la trombosis, es decir, encaminados a que la sangre finalmente logre hacer un coágulo, ¿ya? El equilibrio perfecto de estos dos procesos es lo que se denomina hemostasia, ¿no? Entonces, cuando se desequilibra el cuerpo hacia un lado, se produce la trombosis y hacia el otro lado se produce el sangrado, ¿no? Entonces, vamos a empezar por los mecanismos encaminados a poder hacer un trombo, ¿no? Estos mecanismos se llaman mecanismos hemostáticos y los dividimos en dos partes, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Cuando aprendemos la fisiopatología, siempre tenemos que pensar cómo lo vamos a aplicar, ¿no es cierto? En este caso, tenemos que ver cómo podemos indagar la hemostasia en un paciente. Es decir, ¿cuál es el objetivo de comprender esto ahora? Si nosotros tuviéramos que evaluar un paciente y determinar si tiene capacidad hemostática, tenemos que conocer cómo funciona para ver cómo la vamos a evaluar, ¿no es cierto? Entonces, dice que hay una hemostasia primaria que tiene que ver con unas células que ni siquiera son células completas, son fragmentos celulares que se llaman plaquetas. Es decir, el artífice principal de la hemostasia primaria son las plaquetas y el componente vascular, sobre todo el endotelio, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que estos dos elementos van a ocasionar o van a lograr en un inicio comenzar la hemostasia, lograr hacer el trombo plaquetario. Sobre ese trombo plaquetario tiene que agregarse la hemostasia secundaria y lograr que ese trombo sea fuerte y sea resistente. Y eso se logra a través de la formación de un coágulo de fibrina. Y vamos a ver qué elementos participan en este.
También existen mecanismos limitantes de la coagulación, porque acuérdense que es un equilibrio perfecto, es decir, no podemos pretender que una vez iniciada la coagulación se mantenga eternamente y el paciente se muera coagulado porque no pudimos frenar. Normalmente existen mecanismos limitantes de la coagulación y estos son básicamente el flujo sanguíneo y el sistema fibrinolítico, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes de la hemostasia entonces efectiva? Son el componente vascular con su capa más importante que es el endotelio, el componente plaquetario y las proteínas de la coagulación. Estos tres elementos logran llevar adelante la hemostasia. Entonces, ¿cómo comienza? Como todo, comienza con el componente vascular. Es decir, cuando existe una lesión del componente vascular, lo primero que ocurre es la contracción del vaso, ¿no es cierto? Pero el vaso está lesionado, es decir, está lesionada la capa más importante que nos protege de los trombos, que es el endotelio. Imagínense al endotelio, que es la capa que tiene contacto con la sangre, como una capa lisa en la que es difícil que se forme un coágulo, porque esta es la que precisamente produce que la sangre circule continuamente por el cuerpo. El endotelio tiene propiedades antitrombóticas, por eso todo lo que daña el endotelio va a producir un trombo o puede potencialmente producir un trombo. Obviamente, un corte, ¿no es cierto? En un corte el endotelio se daña, todo el vaso se daña. Entonces, expone el subendotelio, como ven acá, expone el subendotelio y llama a las plaquetas. Entonces, comienza la hemostasia primaria, ¿no es cierto? Sin embargo, no solamente los cortes dañan el endotelio y tienen que producir una hemostasia, o sea, tienen que comenzar la hemostasia primaria. Acuérdense que también hay muchas cosas que dañan el endotelio, entre ellas, ¿cuáles? La inflamación, los pacientes que tienen dañados sus vasos porque son fumadores, porque son hipertensos, porque son hipertrigliceridémicos, las toxinas derivadas de las bacterias en algunas infecciones o virales también, todo lo que produce inflamación y estrés puede producir daño del endotelio y predisponer a un trombo. Por eso es que escuchamos muy normalmente decir a este paciente que está séptico en la terapia intensiva, que ya lleva muchos días, hay que protegerlo contra los trombos, porque las bacterias pueden generar toxinas que pueden dañar el endotelio e iniciar la cascada de coagulación. ¿Entienden? Lo mismo pasa con el COVID. ¿Se acuerdan que una parte del tratamiento del COVID era la enoxaparina? Pues bueno, la enoxaparina previene la formación de trombos y disminuye la mortalidad en el COVID, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene que ver con el daño del endotelio. Entonces, si hay endotelio indemne, la posibilidad de que hagamos un coágulo es mucho menor. Si el endotelio se daña o se rompe, vamos a exponer el subendotelio y el subendotelio va a llamar a las plaquetas y va a empezar, más la vasoconstricción, va a comenzar al reclutamiento y a la formación del trombo plaquetario. También en este lugar, o el tapón plaquetario, ¿no? Miren qué lindo se ve en foto, ¿no? O sea, en dibujito. También este trombo plaquetario involucra, o en este punto también se involucra a un factor que es el factor de von Willebrand. Es el único factor de coagulación que interviene en la hemostasia primaria. Todos los demás intervienen en la hemostasia secundaria, ¿no? Entonces, ¿qué hace el factor de von Willebrand? Potencia este llamado de las plaquetas, potencia el tapón plaquetario. Entonces, repetimos, la hemostasia primaria tiene como componentes importantes el componente vascular y las plaquetas. Esta es pregunta de examen siempre, ¿no es cierto? Porque es una cosa gigantesca. Entonces, el componente vascular con el endotelio y su capacidad antitrombótica y las plaquetas con su capacidad de formar el tapón plaquetario. Entonces, la hemostasia primaria había tenido un componente vascular. Este componente vascular tiene el tejido de soporte, la pared del vaso y el endotelio. Entonces, la integridad del endotelio es importante para evitar los trombos, ¿no es cierto? ¿Por qué el endotelio es tromboresistente? Porque tiene una carga negativa, porque tiene la enzima de Pasa que transforma la DPNMP, que es un potente antiagregante plaquetario, ¿entienden? Y por producir óxido nítrico, y prostaciclina, que son inhibidores potentes de la agregación plaquetaria. O sea, miren cuántas funciones tiene el endotelio. Perdemos el endotelio y vamos a hacer un trombo, chicos. Por esta razón, se trombosan todos los pacientes
que dañan su endotelio continuamente con lesiones por toxicidad, por fumador, por hipertrigliceridémico, por sedentario también puede ser, ese tiene otros factores más. La diabetes también daña los vasos, las bacterias, los virus y obviamente las lesiones, ¿no es cierto? Si tengo lesiones de los vasos, voy a iniciar la cascada de coagulación. En cambio, el componente subendotelial, el subendotelio, favorece la agregación plaquetaria. Entonces, imagínense al endotelio como un resbalín donde no se va a parar la sangre y al subendotelio más bien como esa capa adhesiva que puede llamar a las plaquetas, ¿ya? Ahí tienen las plaquetas en una foto realizada por un microscopio electrónico, ¿no es cierto? Esta es una plaqueta de verdad, miren qué linda que es un fragmento celular muy complejo y estos son los glóbulos rojos bicóncavos, ¿eh? Una maravilla, ¿no? Obviamente nosotros no lo vemos así en un microscopio óptico, pero la plaqueta, a pesar de ser un elemento tan pequeño, es un elemento muy complejo, ¿no es cierto? Estudiarlo es difícil, no tenemos aparatos rutinarios para estudiar las plaquetas como tal, solo podemos contar su número en un hemograma, mucho más no podemos llegar. Estas plaquetas tienen una membrana que contiene glicoproteínas. ¿Por qué es importante saber esto? Porque utilizamos rutinariamente en nuestra vida cotidiana antiagregantes plaquetarios. Entonces, algunos antiagregantes plaquetarios pueden incidir en inhibir estas glicoproteínas, ¿no es cierto? También tiene invaginaciones que forman parte del sistema canalicular, tiene gránulos de todo tipo, tiene cuerpos densos, y tiene también una atmósfera plaquetaria, entonces no solamente había sido la estructura, sino incluso un soporte fosfolipídico donde se interaccionan las proteínas de la coagulación. Es decir, miren, un fragmento tan chiquito que ni siquiera es una célula completa, es un elemento tan complejo y que desencadena la hemostasia, ¿no es cierto? Las reacciones básicas de la hemostasia primaria son, como ustedes ya saben, adhesión, liberación del contenido granular y finalmente la agregación que nosotros queremos, ¿no? ¿Cómo se adhieren las plaquetas? Se unen a través de las glicoproteínas, ¿no es cierto? Actuando como puente con el factor de von Willebrand. Entonces tenemos que saber que hay medicamentos, ¿no? Que pueden incidir en este lugar, como el clopidogrel, que puede incidir en este lugar para inhibirlo, ¿no es cierto? La liberación en una serie de cambios bioquímicos encaminados a la liberación del contenido de los gránulos a través del tromboxano A2, que activa la bomba de calcio, estimulando el sistema contráctil, ¿no? Aquí también puede ser inhibido por la aspirina. La aspirina bloquea irreversiblemente la ciclooxigenasa, disminuyendo el tromboxano A2 y también el dipiridamol, que inhibe la fosfodiesterasa, ¿no es cierto? Entonces, es importante saber el comportamiento normal de la hemostasia también para inhibirlo con medicación cuando haga falta, ¿no es cierto? Entonces, ¿había sido lo mismo warfarina que aspirina que clopidogrel? No, no es lo mismo. Unos son antiagregantes, otros son anticoagulantes y hay otros que son antifibrinolíticos, ¿no es cierto? O fibrinolíticos también. Entonces, todos actúan en diferentes lugares. Estamos en este momento repasando la hemostasia primaria y haciendo referencia a algunos antiagregantes plaquetarios. Finalmente viene la liberación del contenido granular, la agregación y la formación del tapón de plaquetas, ¿no es cierto? El tapón plaquetario. Bueno, ¿será suficiente el tapón plaquetario para evitar un sangrado en determinado momento que sea necesario porque se ha dañado un vaso sanguíneo? No, el tapón plaquetario es muy débil, debe ser ayudado por la hemostasia secundaria. Entonces, ¿quiénes conforman la hemostasia primaria? Plaquetas y endotelio. Su producto final será un trombo plaquetario. ¿Es suficiente? No. Debe haber un reforzamiento por la hemostasia secundaria y la hemostasia secundaria está a cargo de las famosas proteínas de la coagulación. Estas proteínas de la coagulación están fabricadas por el hígado. Por eso, una persona que tiene el hígado comprometido, dañado, enfermo, con cáncer, sin hígado, etcétera, no va a poder producir adecuadamente una hemostasia secundaria adecuada. Cuando se hace la evaluación de la hemostasia, debe tomarse en cuenta la indemnidad del hígado, ¿no? Entonces, estas proteínas de la coagulación son los famosos factores de la coagulación, ¿no es cierto? Que en una serie de procesos acompañados de simógenos, proenzimas y cofactores logran endurecer ese coágulo. Entonces, de ahí viene, bueno, como hemos dicho, está sintetizado todos por el hígado, excepto por el fombileno que está en el endotelio, ¿no es cierto?
Hay algunos factores de coagulación un poquito más importantes que otros, por ejemplo, estos que son los factores, ¿cómo se llama? Vitamina K dependientes, ¿no es cierto? Es decir, dependen de la vitamina K. ¿Por qué son importantes? Porque son potentes, ¿no es cierto? Sobre todo de estos factores, el factor 7 es el que por mucho puede llegar a ser uno de los más importantes en lograr hacer un trombo plaquetario, chicos. Entonces, siempre hay que pensar que todo lo que inhibe a los factores vitamina K dependientes va a causar dificultades en la coagulación, ¿no es cierto? Entonces, la formación del coágulo de fibrina a partir del fibrinógeno depende de 3 pasos: proteólisis, polimerización y estabilización. Todos estos procesos hacen las proteínas de coagulación, ¿no? Y desencadenan lo que nosotros conocemos clásicamente, aunque ya no es una teoría tan aceptada, digamos, digámoslo así, podemos entender la coagulación, la hemostasia secundaria a través de las vías de coagulación, la vía extrínseca y la vía intrínseca, ¿no es cierto? Entonces, como vemos acá, todos los factores de coagulación que vienen fabricados en el hígado actúan en orden, según esto, en orden, ¿no es cierto? En la vía intrínseca y la vía extrínseca, logrando fortalecerse y lograr hacer un coágulo de fibrina. Bueno, tienen que saber ustedes que todas estas teorías suenan muy ordenadas y suenan muy lógicas académicamente hablando. Sin embargo, cuando queremos replicar lo que sucede en la sangre cuando nos cortamos y hacemos un coágulo, lo queremos replicar en un tubo, esto es más difícil porque resulta que no todo sucede así tan ordenadamente y ABC, ¿no es cierto? Resulta que los procesos habían sido más complejos y suceden más o menos todos a la vez. Por eso es que la teoría de la coagulación ya ha cambiado y les voy a decir cómo. Sin embargo, esto todavía nos ayuda a comprender cómo los factores de coagulación se van fortaleciendo. Es decir, ¿de qué se trata esto? De que cada uno va cambiando, es una proteína que va cambiando a través de enzimas que cortan y potencian, hacen más fuerte el coágulo, ¿no es cierto? Hay que identificar a la vía extrínseca con su factor más importante, el factor 7. ¿Se acuerdan que el 7 es un factor muy importante y el factor tisular? En la vía intrínseca participan más bien el factor 8, el factor 9, ¿no es cierto? Y todos quieren incidir en activar el 10 porque dicen que el 10 es el más fuerte. Entonces activan el 10 en 10 activado y convierten el fibrinógeno en fibrina y finalmente un coágulo de fibrina importante, ¿no es cierto? A la misma vez también está el sistema, las proteínas anticoagulantes naturales que tenemos en el cuerpo que van a tratar en algún momento de evitar que esto sea un círculo vicioso y que se coagule todo el cuerpo, ¿no? Ahora, la pregunta importante acá es, sabemos cómo se forma el coágulo, tenemos un determinado orden, pero ¿cómo podemos adivinar si el paciente tiene capacidad de hacer un coágulo o no? Ahí está la pregunta, ¿no es cierto? Ahora vamos a investigar cómo es, ¿no? Espérenme un ratito acá. Entonces, tenemos una vía intrínseca, una vía extrínseca y una conversión de la protrombina en trombina y el fibrinógeno en fibrina. ¿Cómo se evalúa? Lo que tienen que saber es que para evaluar la vía extrínseca, tenemos que saber que existen los tiempos de coagulación. Si uno dice tiempo de coagulación a secas, solamente está hablando del tiempo que tarda la sangre en coagularse. Y eso es un valor muy subjetivo y es difícil de determinar porque es operador dependiente y se determina más o menos a ojo, mirando en qué momento se coagula la sangre. Y eso es difícil de poderlo aplicar. Pero lo que sí es más preciso es saber que existe el tiempo de protrombina que evalúa la vía extrínseca, sobre todo el factor 7, que es el más importante, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo de protrombina nos muestra si estos factores de la vía extrínseca están funcionando bien. Por ejemplo, si tengo un paciente que viene y que tiene que operarse en pocos días y lo manda para una evaluación de la coagulación, lo primero que yo tengo que ordenar en mi cabeza es decir, ha venido para evaluarse hemostasia. Hay una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. La hemostasia primaria tiene que ver con las plaquetas y el endotelio.
¿Cómo puedo evaluar objetivamente las plaquetas? A través del hemograma y el recuento de plaquetas, ¿no es cierto? El número plaquetario por lo menos me va a decir si las plaquetas están en un número correcto. ¿Cuánto es lo normal de plaquetas? De 150.000 a 400.000, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos tengo el número. La función plaquetaria será fácil de analizar, pues no es tan fácil, como es una célula compleja. Si yo quisiera realmente investigar cómo funciona una plaqueta, tendría que hacer un estudio que se llama agregometría, que no se hace en todo lado porque es un estudio de alta especialidad y solo se reserva para pacientes en los que realmente no se ha podido descubrir qué alteración de la coagulación tiene y quieren estudiar las plaquetas intrínsecamente. Pero puedo adivinar, puedo inferir la función plaquetaria haciendo un estudio que se llama tiempo de sangría. El tiempo de sangría es un pinchazo en el dedo o en la oreja y ver en qué momento deja de sangrar. Es muy subjetivo, pero nos habla de la función plaquetaria, ¿no? Y en la hemostasia secundaria dependiente de las proteínas de la coagulación, las que vemos acá, tienen dos laboratorios principales para evaluarlos. El tiempo de protrombina, que evalúa la vía extrínseca y el factor 7, y el tiempo parcial de tromboplastina activada, que evalúa la vía intrínseca, ¿no es cierto? Estos dos laboratorios son de rutinarios en el hospital y de lo que nos hablan es de la indemnidad de la hemostasia secundaria. Supongamos que tenemos un tiempo de protrombina prolongado. Los tiempos se miden en segundos. Lo normal del tiempo de protrombina es de 12 a 14 segundos. Y en ese tiempo, a través de máquinas y de la pericia de un bioquímico, deberíamos lograr que en ese tiempo se coagule la muestra en el tiempo de protrombina. Si este tiempo de protrombina está prolongado, quiere decir que uno de los actores de la vía extrínseca está alterado. ¿Cuál puede ser? Seguramente el factor 7. El factor 7 es vitamina K dependiente, entonces tengo que pensar en todas las posibilidades que alteran a un vitamina K dependientes y lo primero que se me debe venir a la mente es la utilización de anticoagulantes inhibidores de la vitamina K como la warfarina, ¿no es cierto? Entonces, por eso el tiempo de protrombina o su equivalente o su valor, es decir, del tiempo de protrombina puedo convertir a un valor normativo que se llama INR, es el que me indica cómo está funcionando la warfarina. Ustedes han debido escuchar muchas veces que el paciente toma warfarina y le controlan cada tanto su INR, ¿no es cierto? Su índice normatizado y le debe dar, lo normal es 1, 1 tenemos todos nosotros que no tomamos warfarina, equivale a 12 segundos del tiempo de protrombina, y el paciente que toma warfarina tendrá un INR de 2 a 3, que es lo óptimo para saber que está anticoagulado. Entonces resulta que el tiempo de protrombina y el INR son el mismo estudio, no son dos diferentes, son expresados de diferente manera para dar facilidad al que anticoagula de anticoagular a base del valor del INR. ¿Me entienden? Entonces, si yo tengo el tiempo de protrombina prolongado, tengo que pensar en todas las posibilidades que pueden hacer que los factores que están en esta vía estén alterados. Lo mismo si está alterada el tiempo de tromboplastina parcial, que me va a indicar que uno de estos factores puede estar alterado. ¿Qué puede ser en este caso? Por ejemplo, acuérdense que aquí están los factores 8 y 9, que son típicos, o sea, que son factores que pueden estar alterados en unas enfermedades que no son comunes en nuestro medio, por suerte, son congénitas que se llaman hemofilias A y B, ¿no es cierto? La hemofilia A y B son las deficiencias congénitas de factor 8 y factor 9. Entonces, seguramente si está muy alterado el tiempo parcial de tromboplastina en un niño que ha venido con una caída rarísima, con un hematoma en hombro, con un sangrado que no se puede explicar, y yo pido la hemostasia como corresponde, pido plaquetas, pido tiempo de sangría, pido TP, pido APTT y veo el APTT prolongado, es muy probable que me esté indicando que algo está pasando en la vía intrínseca y los factores comprometidos son 8 y 9 y me vendrá a la mente hemofilia, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si las dos vías están alteradas? ¿Qué podría ser? ¿Qué estaría pasando en ese paciente? Sabiendo que los factores de coagulación se fabrican en el hígado, probablemente este paciente pueda tener una insuficiencia hepática. Para eso desencadenaré laboratorios, exámenes para ver enfermedades hepáticas, transaminasas, bilirrubinas y tal vez una imagen y encontraré capaz una cirrosis, ¿no es cierto? Capaz un tumor hepático, capaz una insuficiencia hepática de otro origen, inmunológica, pero seguramente
Si todos los factores están deficientes, es decir, si todas las vías están alteradas y prolongadas, todos los tiempos están prolongados, pensaré en algo más general y más global. Esto me orienta en el acceso al paciente para poder determinar si ese paciente va a poder responder adecuadamente a un reto quirúrgico, por ejemplo, porque no puedo mandar a un paciente a un reto quirúrgico teniendo la hemostasia primaria alterada visiblemente con el número de plaquetas o la hemostasia secundaria alterada visiblemente con los tiempos de coagulación alterados. También tengo otra herramienta en el laboratorio muy eficiente, que es determinar la cantidad de fibrina que tiene ese paciente, el fibrinógeno en realidad, ¿no? Porque si el paciente tiene un nivel adecuado de fibrinógeno, por lo menos puedo decir que logra hacer un poco de fibrinógeno y podrían eventualmente lograr formar un coágulo. Entonces, estos estudios que son simples pueden hacerme determinar si el paciente tiene una hemostasia adecuada, por lo menos en situaciones estables, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se evalúa la hemostasia primaria? Se evalúa evaluando a los artífices más importantes, que son las plaquetas. Hago un hemograma y veo el número plaquetario y hago un tiempo de sangría para ver la función plaquetaria. ¿El endotelio se puede evaluar con un laboratorio? No, pero sí se puede evaluar con una anamnesis, porque si yo veo al paciente con muchas situaciones de riesgo para dañar el endotelio, no pensaré que ese paciente va a sangrar después de la cirugía. Lo que sí voy a pensar es que ese paciente se va a trombosar después de la cirugía, porque si es un paciente obeso, hipertenso, diabético, y que después de la cirugía más bien va a estar en reposo, seguramente ese endotelio se va a dañar y puede hacer un trombo, y en vez de indicar, qué sé yo, hemocomponentes por un probable sangrado, lo que voy a indicar son profilaxis antitrombótica durante todo el proceso perioperatorio, ¿no? Entonces, para eso me sirve analizar el endotelio. Y la hemostasia secundaria la voy a acceder a través de 3 simples laboratorios, que son tiempo de protrombina para investigar la vía extrínseca con su factor más importante 7, y el tiempo parcial de tromboplastina o APTT, que evaluará la vía intrínseca y sus factores más importantes 8 y 9. Y si quiero ser exquisito, puedo medir el fibrinógeno y darme cuenta si ese paciente tiene capacidad de formar un coágulo, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué les digo que no es tan fácil como parece? Porque aparentemente se han dado cuenta de que no funciona así en la vida real, sobre todo en situaciones de estrés, ¿no es cierto? Todo esto que estamos hablando, medir el PT, la PTT, decir este paciente tiene capacidad hemostática, tal vez puede determinarse fácilmente en situaciones estables, en un paciente en consultorio. Pero cuando un paciente está en quirófano, el paciente puede llegar a sangrar, y estos estudios TP y APTT no me van a valorar de inmediato y no me van a dar una solución para ver qué lugar de la hemostasia está fallando. Y de esa manera se han dado cuenta que en vivo no había sido tan fácil, no funciona todo así. Entonces, se ha determinado que este es el nuevo modelo de activación de la coagulación, basado en el inicio de la misma a partir de las células endoteliales y factor tisular, y tiene 3 etapas: inicio, amplificación y propagación. Entonces, se han dado cuenta que, por ejemplo, las plaquetas no solamente actúan en el inicio, pueden ir actuando en prácticamente todos los lugares de la coagulación. Y todo tiene que ver también con la activación con la activación en presencia de calcio y fosfolípidos, ¿no es cierto? Porque si no, nos coagularíamos de todo lado. Todo se activa con la presencia de calcio y fosfolípidos. Entonces, como ven, es un proceso que es relativamente simple, pero a su vez no es estable, ¿no es cierto? Bueno, una vez que se ha suscitado el trombo, que ha habido un corte y que el cuerpo ha hecho de que hay un coágulo de fibrina fuerte que tape el agujero del vaso, no puede mantenerse esta coagulación eternamente, ¿verdad? Tiene que haber mecanismos limitantes de la coagulación. ¿Cuáles van a ser estos? El flujo sanguíneo, la función hepática y renal, la compartimentalización de las reacciones, en la retroalimentación negativa, los anticoagulantes naturales y el sistema fibrinolítico. Entonces, ¿qué había sido esto? Obviamente, una vez que en presencia de calcio y fosfolípidos se ha generado un coágulo, el flujo sanguíneo tiene que lavar, después de que ha sucedido esto, tiene que lavar, diluir y lavar y reducir el riesgo de más interacción entre cofactores y que haya más coagulación, ¿no es cierto? El hígado y el riñón también deben metabolizar y eliminar estos factores activados, porque ya se cumplió la función
Ya se ha generado hemostasia y ahora debe volver a toda la normalidad, ¿no es cierto? Si yo me corto el dedo, no me voy a coagular el cerebro, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque las reacciones están compartimentalizadas, ¿no es cierto? En el lugar donde ha sucedido el hecho va a haber generación de calcio, fosfolípidos, y ahí es donde va a haber las interacciones y ahí se va a generar coágulo, no en otro lugar, ¿no? No sería lo correcto. También, cuanto más producción de trombina, baja la activación de cofactores. Entonces, se autolimita. La formación del coágulo se va autolimitando. Y también hay algo muy importante que está muy en boga en los últimos tiempos, que vamos sabiendo cada vez más de la hemostasia, porque todos habíamos tenido también anticoagulantes naturales. Es decir, se está formando el coágulo en nuestro cuerpo por cualquier motivo, y un sistema anticoagulante natural ya debería estar mirando para empezar a delimitar la actividad de coagulación y poner un alto, ¿no es cierto? Y hay gente, chicos, que nace sin anticoagulantes naturales en enfermedades congénitas, por suerte raras, y son estas personas que, siendo jóvenes, siendo deportistas, no teniendo ningún factor de riesgo, hacen infartos a los 20, a los 25 años por razones X, y probablemente una razón pueda ser las trombofilias o deficiencias congénitas o deficiencias congénitas de anticoagulantes naturales, ¿no es cierto? Uno de ellos es la antitrombina 3, otro es el inhibidor de la vía del factor tisular, el sistema de proteínas C y S. Y ahora, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Esto se puede medir? Sí, existen laboratorios especializados que pueden medir la existencia en niveles adecuados de estas proteínas y de estas sustancias, ¿no es cierto? No todas son fáciles de medir. Hay algunas enfermedades o algunas trombofilias que deben determinarse a través de estudios genéticos. Por ejemplo, la enfermedad, o sea, el factor 5 Leiden, un factor aberrante, una alteración genética que hace que el paciente tenga más probabilidades de trombosarse que otros, la mutación del gen de la protrombina, etc. Entonces, ahora vamos a ver un poquito de trombosis y se van a dar cuenta que cuando estudiamos trombosis tenemos que tomar un poco en cuenta estas trombofilias, pero no como la causa más importante de trombosis, sino como una causa muy rara, no común, ¿no? También tenemos el sistema fibrinolítico, es decir, está el flujo sanguíneo, el hígado, el riñón, los anticoagulantes naturales, y también tiene que venir una escobita y tiene que terminar de limpiar todo, ¿no es cierto? El coágulo de fibrina tiene que ser finalmente lisado, porque no puede estar ahí toda la vida, ¿no es cierto? Entonces, habíamos tenido también en el cuerpo fibrinolíticos naturales, la oroquinasa, la streptoquinasa, ¿no es cierto? Y que vuelven el plasminógeno en plasmina y eliminan el riesgo de seguir trombosando, ¿no es cierto? Bien. Una vez que el coágulo se libera PDF, que son importantes porque interfieren con la agregación plaquetaria, y si esto continúa sin fin, el paciente morirá desangrado. Sí, inhibidor de activador del plasminógeno. Bien. ¿Cómo voy a evaluar la hemostasia? Entonces, ya hemos dicho que tengo que ver un paciente estoy evaluando un paciente para evaluar su capacidad hemostática. Podría llegar a sangrar con un evento quirúrgico, por ejemplo, pero este paciente, por ejemplo, ya está sangrando, o sea, viene ya con un problema hemostático. ¿Cómo es la semiología? ¿Qué debo preguntar? ¿No es cierto? Primero tengo que ver las manifestaciones clínicas del paciente. ¿Sangra? ¿De dónde sangra? Sangra las mucosas, sangra otras superficies, sangra superficies digestivas, ¿no es cierto? Y tengo que asociar siempre a las pruebas de laboratorio. Es decir, por más que tenga la evidencia de sangrado, yo tengo que hacer las pruebas de hemostasia que me demuestren que el sistema hemostático está alterado. ¿Cuáles son? Acabamos de aprender. Hemostasia primaria, hemograma con recuento plaquetario y tiempo de sangría, hemostasia secundaria, TP, APTT y fibrinógeno, ¿verdad? Entonces, también es importante, y en base a los resultados, bueno, iré analizando cuál está alterado. Y también es importante en la anamnesis preguntar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si tuvo algunos eventos hemorrágicos de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Para empezar más o menos a adivinar si podría ser algo congénito, si ha tenido hemorragias en la infancia. Por ejemplo, los pacientes hemofílicos, chicos, son pacientes de los pediatras, porque imagínense, sobre todo si la deficiencia es muy baja, si tienen 0% de factor 8, factor 9,
seguramente ese chico va a empezar a sangrar muy niño, ¿no es cierto? Y los sangrados suelen ser articulares. Por eso un niñito bebecito que ni siquiera se ha caído y tiene un hematoma gigante en el hombro, en el codo, en las rodillas, hay que pensar en evaluarlo para enfermedades congénitas de la hemostasia, ¿no es cierto? Hay que siempre ver si el paciente tuvo retos quirúrgicos antiguos. Si me están mandando un paciente y diciéndome que se va a operar mañana, y yo quiero saber si ese paciente tiene capacidad de hacer un coágulo, por ejemplo, le pido todos sus estudios, hemostasia primaria, hemostasia secundaria, y también indago, señor, ¿usted alguna vez le han operado de algo? Me tengo que preocupar cuando no le han operado de nada, no me han operado ni las muelas le han operado, entonces nunca tuvo un reto quirúrgico. Entonces ese paciente necesita un poco más de atención porque va a ser la primera vez que se va a enfrentar a ver si su hemostasia es adecuada, ¿no es cierto? Si refiere a epistaxis, ¿no es cierto? Acuérdense que las alteraciones de sangrado de la hemostasia primaria tienen que ver más con las mucosas y la piel. Lo que vamos a encontrar en alteraciones de la hemostasia son petequias y son sangrados mucosos, ¿no? Epistaxis, por ejemplo, gingivorragias, por ejemplo. En cambio, los sangrados que alteran las alteraciones de la hemostasia secundaria suelen dar sangrados más grandes, ¿no es cierto? Hemorragias digestivas, hematomas, ¿no? Esto es algo muy importante. En la anamnesis de ese mi paciente para valorar hemostasia, tengo que preguntar si toma medicamentos. Eso es muy importante. Algunos, por más que el paciente no me diga porque no sabe, porque no se acuerda, lo que sea, los voy a detectar igual, porque si me está mintiendo y está tomando warfarina y no me dice, voy a hacer un laboratorio de tiempo de protrombina y me voy a dar cuenta porque va a estar prolongado. Pero lamentablemente hay otras cosas que no me voy a poder dar cuenta tan fácilmente. Por ejemplo, el uso de aspirina, porque el número plaquetario va a estar normal. Tal vez el tiempo de sangría esté prolongado, pero es importante indagar una y otra vez si ese paciente no toma aspirina, no toma warfarina, no toma clopidogrel, no toma dipyridamol, porque los pacientes no saben, ¿no? Y tienen tiempos en los que debo suspender los medicamentos antes de que sean sometidos a una cirugía, ¿no es cierto? Es importante que averigüe si tiene enfermedades hepáticas, chicos, porque el hígado es fundamental para la formación del coágulo porque sintetiza las proteínas de la coagulación. Si tiene enfermedad renal, sí. ¿Por qué el riñón? ¿Qué tiene que ver en esto? La uremia, los pacientes que están en diálisis, por ejemplo, que llegan con una uremia alta, antecitos de su diálisis, luego se dializan y están mejor. Este momento en el que está urémico el paciente es en el momento en el que sus plaquetas no funcionan bien. Entonces, la función plaquetaria está alterada en la presencia de uremia, ¿no es cierto? En un paciente urémico. Por eso, si voy a operar a un paciente renal, es mejor hacerlo después de su diálisis, ¿no? Después de que y también prever mejorar la hemostasia primaria con plaquetas, ¿no? Si ingiere alcohol, claro, obviamente, porque el alcohol lo que hace es dañar el hígado y el hígado es fundamental para la hemostasia. Entonces, todas estas cosas hay que tomar en cuenta cuando evaluamos la hemostasia, ¿no es cierto? ¿La historia familiar es importante? Sí, es importante, sobre todo en pacientes que tienen trombosis atípicas, ¿no es cierto? O han hecho un episodio de trombosis atípica, porque son precisamente estos pacientes que pueden tener enfermedades trombofilias que le infieran un riesgo mayor que el resto de la población de trombosarse. Estos pacientes tendrán antecedentes familiares porque son heredados. Entonces, ay, sí, doctor, mi papá también se ha infartado a los 30. Ah, sí, tengo una hermana también que ha tenido trombosis de la pierna a los 25 o trombosis de áreas raras, ¿no? Trombosis mesentéricas, trombosis senovenoso, lugares atípicos de la trombosis me pueden hacer pensar. Y un dato muy importante también es los abortos a repetición. Cuando hay abortos a repetición, el niño ha sido concebido, pero ha fallecido en un tiempo determinado corto después de la concepción, puedo también pensar que pueden ser trombofilias que hayan trombosado los vasos placentarios, ¿no? Entonces, estas familias tienen esas historias, ¿no? Mi mamá se tardó en embarazarse, todos se morían sus bebés, bueno, todo eso me hace pensar que pueden tener enfermedades familiares de trombofilia y también de sangrado, ¿no? El otro lado, ¿no? Hemofilias, y algunas otras, ¿no es cierto? Entonces, dice que los defectos en la hemostasia primaria tienen que ver sobre todo con hemorragias en mucosas y petequias. Entonces, si veré un paciente que tiene epistaxis, que tiene gingivorragia y tiene un petequiado intenso,
obviamente tengo que pedirle plaquetas, ¿no? Porque es hemostasia primaria. Este puede ser, por ejemplo, un paciente que tiene una PTI, un paciente que está en aplasia, que está haciendo quimio y no tiene plaquetas, ¿no es cierto? Y si veo hematomas, sobre todo hemartrosis, sangrados digestivos, pensaré en una alteración de la hemostasia secundaria. Pero lo más importante, chicos, lo más importante es que sepan cómo evaluar hemostasia. Cuando un paciente viene para que evalúe si tiene capacidad de hacer un coágulo en determinado evento, tengo que ordenar mi cabeza en hemostasia primaria y secundaria. La hemostasia primaria, plaquetas y endotelio. Las plaquetas las mido con un hemograma y trato de ver su función con un tiempo de sangría. En la hemostasia secundaria, me imagino a las vías intrínseca y extrínseca y su producto final el fibrinógeno y evalúo la vía extrínseca con un tiempo parcial de tromboplastina activada o APTT y evalúo la vía intrínseca, la intrínseca con el APTT y la extrínseca con el tiempo de protrombina, ¿no es cierto? La vía extrínseca tiene como factor más importante el factor 7, un vitamina K dependiente, potente, ¿no es cierto? Y la vía intrínseca, el factor 8 y 9, y puedo inferir también en el fibrinógeno midiendo el nivel de fibrinógeno, ¿no es cierto? Dice que los defectos de la hemostasia primaria tienen más bien un inicio agudo y de la hemostasia secundaria tienen un inicio tardío, puede ser, ¿no es cierto? Las pruebas biológicas que hacemos para la hemostasia, TP, APTT, fibrinógeno, son que se realizan en el plasma del paciente, es decir, en un tubo tapa celeste que tiene citrato como anticoagulante, se centrifuga, los glóbulos rojos se van abajo y en ese sobrenadante que se denomina plasma se miden los factores de coagulación. Entonces, nuevamente, para evaluar hemostasia primaria, tiempo de sangría, recuento plaquetario y tal vez puedo mirar el frotis a ver si hay alguna alteración en las plaquetas, ¿no es cierto? Y para evaluar la hemostasia secundaria puedo hacer tiempo de protrombina en la vía extrínseca, APTT en la vía intrínseca. El tiempo de trombina nos va a dar la funcionalidad del fibrinógeno, que no se utiliza en la vida prácticamente, pero sí los niveles de fibrinógeno me pueden ayudar muchísimo, ¿no es cierto? Bien, bueno, entonces creo que con esto hemos visto un poquito lo que es la hemostasia secundaria. Esperen, me voy a cambiar. Digo la fisiopatología de la coagulación y quiero mostrarles un poco de lo más frecuente que es diátesis trombótica. Aquí está. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Sí, doctora. Ya, entonces, repasando, los temas que van a entrar al examen son linfomas, mieloma múltiple. Del capítulo de linfomas entra todo linfomas, ¿ya? Del capítulo de mieloma, que en realidad son el capítulo de enfermedades de las células plasmáticas, va a entrar solamente mieloma múltiple. Va a entrar trasplante, que lo vamos a compensar en cuanto podamos. Va a entrar del capítulo de hemostasia, va a entrar fisiopatología de la coagulación, diátesis trombótica y, espérenme, ahorita me voy a acordar. Pero bueno, vamos a revisar estos dos. Entonces, cuando la hemostasia se altera para el lado de la trombosis, algo ha fallado, ¿no es cierto? ¿Quién ha fallado ahí? Seguramente lo más probable es la indemnidad del endotelio. Acuérdense que el endotelio nos protege de la trombosis. ¿Cuáles son los eventos trombóticos más frecuentes? Y quiero que no se olviden nunca esta imagen. Los eventos trombóticos más frecuentes son venosos. Hay más venosos que arteriales. Y de los venosos, los más frecuentes son los eventos trombóticos de miembro inferior, que se llaman trombosis venosa profunda. Es pan de cada día en los hospitales, ¿no es cierto? Entonces, si un paciente se va a trombosar, lo más probable es que se trombose la vena y lo más probable es que sea en miembro inferior, trombosis venosa profunda. El segundo más frecuente es la tromboembolia pulmonar, que puede venir de un coágulo de manera embólica hacia el pulmón o generarse directamente ahí.
La clínica de la trombosis venosa profunda es clarísima. Como pueden ver acá, lo que hay es una asimetría, hay un edema unilateral. Cuando un paciente viene con un edema unilateral, piensen como primera posibilidad en trombosis venosa profunda, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver esto. Entonces, la trombosis es una de las causas más importantes de morbimortalidad en los hospitales porque es fácil de que un paciente haga, porque tiene factores de riesgo. Los pacientes hospitalizados tienen muchos factores de riesgo para hacer trombosis. Las dos causas más importantes son alteración de la pared del vaso y trastornos del flujo. Claro, el vaso se daña el endotelio y se comienza la cascada de coagulación. Comienza en realidad la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, ¿no? Y también los trastornos de flujo. Y una tercera causa es la alteración del sistema de coagulación. Entonces, cuando un paciente se trombosa, ¿hay que echarle la culpa a los factores de coagulación? No, la menor de las veces. La mayoría de las veces es que el endotelio está hecho tiras o es que hay trastornos del flujo, éstasis o remolinos, ¿no es cierto? O sea, turbulencia. ¿Qué es un trombo? Toda masa sólida o semisólida que se encuentra en el interior del sistema vascular, puede ser arterial, puede ser venoso o en la microcirculación, ¿no? Son un montón de glóbulos y elementos fibrinoides que han hecho un trombo. Miren, en los 800, y es que estas cosas son increíbles, ¿no? O sea, este patólogo, Virchow, ya describió qué le parecía a él que podía causar un trombo. Miren cuándo. Y esta teoría todavía es vigente hasta la fecha y cada vez nos convencemos más que sí, que lo que dijo Virchow hace más 2 siglos, ¿no? Es cierto, ¿no es cierto? Propuso que la patogenia del estado trombótico se debía a una de estas tres combinaciones. Por eso es que la tríada de Virchow es tan famosa y es siempre una razón de preguntar. Eso no podemos olvidar. Que dice, él había dicho, si se trombosa un vaso, puede ser una de las causas anomalías de la pared del vaso. O sea, perdió el endotelio, ¿no es cierto? Se dañó o se lesionó o se arruinó por bacterias, por toxinas de una bacteria, por un virus, por inflamación, por cáncer, porque el cáncer es protrombótico porque es inflamación. Las embarazadas dañan su endotelio porque están inflamadas todo el tiempo, ¿no? Por diabetes que daña los vasos, por hipertensión constante, por hipertrigliceridemia. Bueno, cualquiera de estas causas daña el endotelio y predispone, inicia un trombo, ¿no es cierto? Entonces ya reconoció eso en ese tiempo. Puede ser también que haya trastornos del flujo, dijo, ¿no es cierto? O sea, o éstasis, un paciente que lo han operado y lo han dejado tirado en la cama sin poder caminar 5 días, obviamente tiene mayor riesgo de trombosis. Si sobre eso es gordito y tiene diabetes, tiene mucho riesgo de trombosis. Por eso tenemos que identificar estas circunstancias de riesgo para prevenir la trombosis, ¿no es cierto? Si yo estoy viendo que el paciente que se va a operar es obeso, es hipertenso, es diabético, tiene mala vasculatura, tiene insuficiencia venosa, ¿no? Y lo van a operar y lo van a dejar postrado 3 días, debo recomendar o debo indicar profilaxis antitrombótica con un anticoagulante en dosis profiláctica, enoxaparina o lo que sea, ¿no? Y porque ese paciente aparte va a ir a una éstasis, ¿no es cierto? Y el otro extremo es la turbulencia, ¿no es cierto? Un ejemplo súper lógico de la turbulencia, que es la fibrilación auricular, ¿no es cierto? En fibrilación auricular hay un desorden, hay un remolino que se causa en una aurícula gigante y ahí se puede formar un trombo y hace una embolia y esos trombos van a cerebro, ¿no es cierto? Los ACVs, accidentes cerebrovasculares isquémicos generados en la turbulencia de una aurícula gigante, ¿no? Arrítmica. Entonces, ya se había descrito esto por Virchow hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y él mismo decía, sí, y también puede ser como última razón de que realmente hay alteración de los componentes de la sangre. ¿Qué componentes de la sangre pueden estar alterados? Sobre todo los anticoagulantes naturales. O sea, no tenemos anticoagulantes naturales, hemos nacido así y puede ser que esa sea la razón, ¿no es cierto? De que hacemos más trombos, ¿no ven? Dice que hay algunas diferencias entre una lesión arterial y venosa, que pueden revisar en su libro, pero yo necesito que ustedes se den cuenta que en la clínica
Y si no está justo aquí. Bueno, que en la clínica la trombosis arterial es totalmente diferente de la trombosis venosa, chicos. La trombosis venosa tiene esa fisonomía que hemos visto al inicio, ¿no es cierto? Esta. Oiga. La trombosis venosa va a ser edema, poco dolor, lo que va a sentir es dolor, pero no intenso, y va a sentir una hinchazón, un edema molesto, ¿no es cierto? Con algo de dolor detrás de la rodilla, ¿no es cierto? En el hueco poplito y tal vez la pantorrilla, ¿no es cierto? Pero la pierna va a estar con pulsos arteriales conservados, va a estar caliente, ¿no es cierto? Diferente a la trombosis arterial, ¿no es cierto? Cuando hay trombosis arterial, ¿qué hay? Hay isquemia. Cuando hay isquemia hay dolor, ¿no es cierto? Entonces, una trombosis arterial no va a llegar así, va a llegar con un miembro inferior, no edematizado, pero un miembro inferior azul, ¿no es cierto? Porque ya no recibe riego sanguíneo. Los dedos casi negros, no hay pulsos, está frío, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar en una trombosis más bien arterial. El tratamiento es completamente diferente. En una trombosis venosa yo puedo intentar dar un anticoagulante, puedo llamar al ecografista, evidenciar el trombo venoso en una ecografía Doppler, me da tiempo de todo eso. Una trombosis arterial debe ser tratada de inmediato, es una emergencia, es decir, un paciente que tiene trombosis, ya sea en la pierna, ya sea en el corazón, infarto cardíaco, debe ser rápidamente destapado, ¿no es cierto? Entonces, porque si no, va a perder el miembro, va a perder o va a morir por un infarto. Entonces, debo tener esa capacidad de reconocer clínicamente un trombo arterial y un trombo venoso, y acuérdense que el trombo arterial va a causar dolor intenso, ¿no es cierto? Bien. Entonces, algunas de las enfermedades de trombofilia son todas estas, ¿no? Alteraciones del sistema de coagulación, unas situaciones raras que condicionan al trombo, pero tienen que acordarse que cuando un paciente viene con trombosis, chicos, el cuadro más común es la trombosis venosa profunda del miembro inferior. El segundo más común es la tromboembolia pulmonar, que vendrá con disnea, tos, ¿no es cierto? Y el antecedente de un trombo en la pierna, ¿no? Y la mayoría de las veces rápidamente voy a identificar el factor de riesgo. O sea, ya al entrar nomás voy a ver que es un paciente con sobrepeso, que es un paciente sedentario, que es un paciente que le metió un viaje de 40 horas, es un paciente que ha estado postrado por una cirugía que le han hecho ósea, ¿no es cierto? Por una cirugía ortopédica, eso es lo típico, ¿no? Le operan de la cadera, no le dan profilaxis, lo tiran en una cama 4 días y se trombosa, ¿no? Que tiene dañados los vasos porque es fumador, porque es hipertenso, porque es diabético. Y cuando ya realmente no encuentro estos factores, la persona que se trombosa es joven, es deportista, ¿no es cierto? Se trombosa a un lugar raro que nunca se trombosa, por ejemplo, el seno venoso, ¿no? Cerebral. Entonces, tengo que pensar en las causas más raras de trombosis y eso tiene que ver con las trombofilias, el tercer punto de la triada de Virchow, ¿ya? Bueno, creo que con eso hemos terminado. Déjenme ver qué más hay acá. Bueno, eso es todo. Este es el libro que estamos hablando, es el libro de hematología de Jesús San Miguel. Ya no es este, porque esta era la segunda edición, creo que ahora ya estamos en la quinta, ¿no? Pero ustedes tienen la obligación de leer, ahí dónde estoy, ustedes tienen la obligación de leer de ese libro los capítulos que estamos quedando hasta ahora. Linfomas, mieloma múltiple, trasplante médula ósea, fisiopatología de la coagulación, diátesis trombótica. Mañana vamos a avanzar. Ustedes díganme a qué hora les resulta mejor. Vamos a hacer transfusión. Y lo único que va a quedar pendiente va a ser lo que no hemos podido avanzar de trasplante, que lo vamos a dejar pendiente para cuando el doctor Gareca termine, chicos, porque él no quiere que hagamos conjuntamente, ¿no? Entonces no quiero tampoco causar un problema, pero vamos a hacer eso. Ahí me está preguntando alguien. ¿Quién me estaba preguntando? Hable nomás. ¿Quién es? ¿Pascual? ¿Levantaste la mano?
Hola. ¿Alguna pregunta hay? Ninguna. ¿No hay ninguna pregunta sobre estos dos temas? Bueno, mañana vamos a hacer entonces transfusión. ¿Podemos hacerlo bien temprano a las, qué les parece, a las 8 de la mañana? Está bien, doctora. ¿Sí? Bueno, entonces a las 8 haremos transfusión, durará 1 horita y listo. Y quedaría pendiente trasplante, que lo vamos a dejar, déjenme hablar yo cuando terminará el doctor Gareca y nos vamos a meter un día para hacer trasplante. ¿Les parece? Yo coordino con su representante. Está bien, doctora. Bueno, entonces mañana nos vemos, chicos, a las 8 de la mañana para transfusión. Está bien, doctora. Muy bien. Doctora, hasta mañana. Hasta luego, doctora. Chao, Gracias. chicos, gracias. Hasta mañana. Buena doctora. Chao, chicos. Chao.